¿Qué tal, Lara? Bien, bastante nerviosa. Esperemos que esto salga de manera, aunque sea decente. Voy a intentarlo. Estoy Ah, bastante ansiosa, Es eso sí, el, no se me sos, nota, se me salen los sos ojos. mi primer Instagram Live, así que yo te sigo a vos porque no tengo ni. Es la primera vez que hago una. Entonces estamos en el mismo plano, los dos súper amateur. No, pero vos estás re canchera. Escuchame, me pareció increíble el video que hiciste para los que nos estén viendo. Me gustaría aclarar que la noticia de la película salió, se hizo pública y enseguida, ese mismo día, ¿no? Subiste el video. El video yo lo tenía planeado, digamos, desde bastante, porque yo soy esa chica que siempre salta y hace intromisiones totalmente innecesarias sobre Europa del Este. Entonces siempre era la gracia, digamos, y siempre saltaban memes y cosas, y todo el tiempo me preguntaban, hey, ¿por qué Natalia Oreiro es conocida en Rusia? Yo conocía la historia en general, digamos, Muñeca Brava, bla, Claro. bla, bla. Y después me puse a investigar cuando salió la idea de armar estos shots al whisky o videos cortos, digamos, explicando áreas muy particulares de la política. Y justo se dio, digamos, que salió el contrato con Netflix, digamos, para estrenar la película, todo, porque yo ya había visto todos los adelantos, digamos, todas esas cosas que ya habían estado subidos en YouTube, pero no podía creer el timing, fue exacto, digamos. Si lo No, planeaba no me salía. increíble. ¿Y a vos siempre la gente te preguntaba cómo era el fenómeno de Natalia en Rusia? Claro, Porque viste que porque es algo que se hizo en el Río de la Plata genera como mucha curiosidad, como que todo el mundo lo sabe, pero cada cosa que aparece le llama a todos, les llama mucho la atención. Claro, como la primera vez a mí que me lo preguntaron fue durante el Mundial de Rusia, se hizo muy popular un video de ESPN donde salían todos los reporteros a la calle y le mostraban una imagen de Messi y una imagen de Natalia Oreiro. Y el 90% de los rusos lograba reconocer a Natalia Oreiro, pero no a Messi, digamos. Y eso como que Claro. cambia el pantallazo de por qué es conocido el Cono Sur, digamos. Y también es cierto que las relaciones Rusia-Argentina no son la primera cosa que se te viene a la cabeza, digamos, no es como la relación al toque, Uruguay-Rusia, como que no salta, pero cuando te pones a ver la historia compartida del Cono Sur y Rusia, especialmente con el retome de Putin y su estrategia de política exterior, de acercarte a lo que ellos llaman el lejano, digamos, el lejano exterior, se retoma. Pero a ver, las relaciones, como pantallazo general, digamos, para establecerlas, empezaron, primero Rusia y el Cono Sur se miraban como competitivos, porque ambos eran agroexportadores principalmente. Pero después, a medida que se iba estudiando, se veían que esas agroexportaciones eran complementarias y no competitivas, es decir, lo que uno exportaba no lo terminaba exportando el otro. Pero eventualmente, digamos, se fueron acercando más las relaciones, sobre todo en el plano comercial, y durante la dictadura militar, la Argentina segura, estoy también casi segura, que en Uruguay la URSS se convirtió en el principal foco, digamos, de las exportaciones del Cono Sur. Por lo menos en Argentina, el 60% de las exportaciones terminaban en la URSS, aunque el gobierno estuviera prohibido, los comunistas estuvieran perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mirá, qué después, interesante, no sabía eventualmente, eso. es muy interesante. Después, con la vuelta a la democracia, sobre todo con la estrategia de democratización que tuvo el Cono Sur, se trató de volver a acercarse a la zona, pero no fue muy fructífero. Y lo que logró unir a los dos polos fue el neoliberalismo. Menem y Yeltsin tuvieron una relación privilegiada especial, al punto tal que cuando sucedió el golpe de Estado en Rusia, la primera carta que recibió Yeltsin fue de Menem y firmaba el amigo del pueblo ruso, Menem. Es bastante Chan. como jugado y no es lo que, sí, que uno pensaría. Chan. Mal. Y a ver, los primeros compromisos que se habían firmado habían sido con Alfonsín, pero habían sido pocos, nulos, pero con Yeltsin y Menem explotó todo, onda, firmaban convenios comerciales por cualquier cosa. Cuando fui a Rusia, justamente había un experto en economía exterior, que explicaba cosas y dice, nosotros no entendemos, porque nunca me acuerdo cómo se llaman los camioncitos esos que levantan los pallets de los supermercados. Bueno, Sí. llegó un punto que la mayoría eran traídos de Rusia, cuando literalmente en cualquier otro lado hubiera sido más barato, digamos, y todas cosas así. Claro. Y en el último tiempo se ha dado una latinización, entre comillas, o una fascinación por lo latino en Rusia. Cuando estuve allá me llamó muchísimo la atención, estábamos en el subte, que suele ser como bastante callado en general, y yo escuchaba algo que reconocía, y cuando me di cuenta estaban pasando la misa criolla en el subte.
Y yo quedé como, dale. Claro, Y claro. después, Yo creo que hay como muchas conexiones, ¿no? Más de las que a priori uno se imagina. eh, Hay como un vínculo entre, porque la gente, viste, en general, bueno, vos sos hija de rusos, de ucranianos en tu caso, yo soy nieto de un ruso, y entonces generalmente la gente ve a Rusia como algo lejano y sobre todo como gente muy fría o muy distante, cuando en realidad es todo lo contrario. Es como, mal. tenemos cara de fríos y de distantes, pero en realidad es gente como súper afectuosa y hasta muy sentimental, en realidad. Onda, vos apenas mostrás un ápice como de admiración por ellos, se te hacen súper amigos. A mí me pasó que cuando iba, y a ver, Muy yo hablo amable, ruso, sí. pero básico, nulo, tipo bien, pero cuando me veían tratar tanto, hubo un tipo que para explicarme dónde quedaba el lugar estuvo como 15 minutos parado en la calle, pobre desgraciado, Claro, pero estaba como tan dispuesto a ayudarme, o está en esas escaleras interminables en los subte, y una vez casi me pegó el porrazo en mi vida, y viene una viejita y me agarró el brazo, y me empezó a contar de sus nietos, de su vida, todo, y no me conocía, solamente porque me salvó de caerme, digamos. ¡Ey, ahí hay claro. amigos rusos! ¡Здравствуйте, Россия! Privet, Mi me voy a poner el очень gorro que estoy despeinado. Che, Lara, y bueno, a mí me sorprendió mucho aparte porque dentro de la película también damos como un contexto social, sobre todo, del momento en que Natalia se transformó en una figura transversal en Rusia. Un poco contextualizando el fenómeno, pero por ejemplo, había una periodista que nos decía que para ellos también Buenos Aires en un momento, Argentina, eh, era la ciudad de Natalia Oreiro. Ellos lo que sabían era eso, que las niñas aparte jugaban a ser Natalia Oreiro cuando eran niñas, ¿no? Por todo lo que vos decías de la crisis, que los padres salían a trabajar y que muchos chicos y chicas se quedaban solos con la televisión y lo que veían era Muñeca Brava. bueno. Eso justamente quería empalmar con la primera pregunta que te quería hacer era, que a ver, en general cuando uno filma cine o filma mentiras, como vos decís, filma personajes, filma cosas que podría uno decir que tiene una barrera externa muchísimo más grande. Pero ¿cómo haces para mostrar a una persona en algo que la convierte un fenómeno dentro del documental Naya Natalia? ¿Cómo haces para humanizar a Natalia Oreiro en un lugar donde se convierte en un hecho, en un evento? Bueno, eso tiene distintas explicaciones. Lo que vos decías de la mentira es una declaración que hice hace muchos años que entiendo por qué a una politóloga le puede gustar, que es que una película es hacer son el esfuerzo de cientos de personas para hacer una mentira que parezca verdad. Y eso, en realidad, lo dije desde un punto de vista como más metafísico, si querés, porque el arte en general es una representación de una realidad, o al menos genera una realidad emocional, es lo que a vos te provoca, no solamente que imita a la realidad, sino que eh, puede ser arte abstracto de todas formas, pero genera una realidad o una verdad emocional para vos. Entonces, el documental concretamente, el cine empezó siendo un documental. O sea, en realidad el cine, el comienzo, cuando las películas de los hermanos Lumière eran el tren llegando a la fábrica, a la estación, la gente saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière. Y en realidad cuando yo me acerqué cuando empezamos este proyecto de hacer esta película, evidentemente Nati no le encontraba interés, no le parecía como algo interesante para contar porque ella lo tiene totalmente incorporado. Yo siendo muy amigo de Nati, incluso viéndolo más o menos de cerca, me parecía impresionante porque veía gente, chicos y chicas que iban hasta la puerta de la casa de ella en Buenos Aires con mamushkas, con la cara de Buenos Aires, pero chicos que acababan de llegar de Rusia a la puerta de la casa para verla. Entonces, y bueno, eso como mi familia materna es rusa, como que también sentí como una empatía, digamos, como una conexión con eso. Y en realidad creo que el proyecto también se pudo dar porque somos amigos. Entonces, en ese proceso de, qué sé yo, de charlar cosas,
y de las conversaciones que tenés con amigos, en un momento que Nati iba a hacer esta gira, que era muy particular, porque era la primera gira que hacía por 16 ciudades, iban a recorrer toda Siberia en el Transiberiano. Yo imagínate que me crié con cuentos sobre el Transiberiano. Entonces le dije, che, pero estaría bueno ir y mostrarlo. Entonces, de alguna forma, en la película yo soy la mirada de ese amigo. A mí al principio me daba mucho pudor estar filmándote con un amigo todo el tiempo, es como medio raro. Yo no saco ni fotos de los cumpleaños, ¿viste? ¿Viste eso de en casa de herrero, cuchillo de palo? No estoy registrándome, nunca hice, es la primera vez que hago un Instagram Live. Y entonces, bueno, nada, así fue que surgió, y claro, la realidad en realidad desbordó todo lo que yo, incluso conociendo a la Natalia hacía mucho tiempo y viendo el fenómeno más o menos de cerca, superó totalmente lo que yo me imaginaba. Es realmente impactante, porque Muñeca Brava es como si fuese Los Simpsons. O sea, termina y empieza de nuevo, y me acuerdo de estar en un hotel en Moscú, donde a la hora del prime time estaban pasando Muñeca Brava y cambiaba de canal y estaba Nati en otra serie, y cambiaba de canal y estaba Nati en otra serie, como que solo puede competir con ella misma. Es una cosa muy, muy fuerte, y bueno, también fue todo como un proceso para mí de asimilar todo eso durante el viaje, porque era una información evidentemente que me desbordaba, y que Natalia la tiene tan incorporada que a ella no le parecía como un fenómeno, digamos. Y ahí ya conectándolo con tu experiencia personal, como vos decís, sos descendiente de rusos, tenés muy imbrincada la cultura, todo. Después de haber visitado y vivirla en carne, digamos, ¿hay un antes y un después? Porque no es que fueron 2 días en Rusia, uy, sí, qué lindo el Tetriakov y te volviste a tu casa. Fue bastante, digamos, fue una experiencia Sí, muy fue la verdad que movida. fue una experiencia única. Imagínate conocer un país del que yo sabía toda la historia, bueno, que era el país de mi abuelo, eh, que viste que mi abuelo era como, si tenés que dibujar a un ruso, era mi abuelo. Es como Tolstoy, medía 2 metros, barba blanca larga, me iba a buscar a la escuela pública en Montevideo, Uruguay, vestido de saco de nutria, gorro de cosaco, o sea, era un ruso. Y cuando era chico, aparte, por ejemplo, me llevaba al circo de Moscú, me enseñaba a hablar en ruso, me pagaba con una moneda si comía comida rusa, lo cual para el catering fue genial, porque todo el mundo llegaba a los caterings y decían, ¿qué es esto? Yo le decía, eso es borscht de remolacha. Entonces, como que de alguna forma me sentí que había estado preparado para esa instancia, ¿no? Me sentí muy identificado desde el principio en el avión, me acuerdo la primera vez que subí al avión, que la mayoría eran rusos, noté en las miradas algo muy familiar. Yo soy el menos ruso, digamos, de mi familia, pero mi madre, mi hermana, mis tíos, mis tías, bueno, mi abuelo, como que vi algo como muy familiar, si bien hay muchos fenotipos de rusos, pero sí me reconocí en esas miradas, en un montón de cosas. Y bueno, en realidad como la experiencia sí me cambió mucho, fue permanente, porque por ejemplo, en mi casa había muchas como muñecas rusas que compraba mi abuelo con trajes típicos rusos, que después se los vi todos puestos a Natalia, porque sus seguidores les regalaban trajes típicos. Eh, no sé, bueno, muchos de los, cuando yo iba al circo de Moscú en Montevideo con mi abuelo, eh, después nos hacía pasar a mi hermana, a mi primo y a mí, que íbamos con él, nos hacía ir como al backstage del circo, ¿no? Que era para mí, imagínate, siendo un niño, era todo como un universo increíble. Y claro, en Siberia había muchos lugares donde no había estadios para conciertos con la cantidad de gente que va a ver a Nati. Entonces muchos, como hay mucha tradición de circos, muchos de los conciertos eran en circos. Y de repente yo estaba ahí en un backstage de un circo, escuchando hablar en ruso, con los sonidos de los animales, y como que todo me resultaba muy familiar. Y sin lugar a dudas, bueno, de hecho, sí, el hecho de que mi familia tuviese un vínculo, que yo tenga un vínculo con Rusia, para Natalia también fue importante a un punto como muy, muy íntimo, porque aparte mi abuela murió muy poquito antes de que hiciésemos la gira, bueno, que Nati hiciese la gira, que yo fuese con ella, y su última conversación conmigo fue sobre eso, porque siempre había tenido el sueño de ir a Moscú con mi abuelo, que nunca lo habían podido hacer, porque bueno, era la época del muro de acero,
y en un momento que parecía que no íbamos a hacerla, no íbamos a hacerla, yo le dije a Nati, ¿sabes qué? La tengo que hacer porque se lo prometí a mi abuela. Y Nati me dijo, sí, tenés razón. Y ahí nos fuimos. O sea que incluso hasta ese nivel es un proyecto muy emocional también para los dos, de alguna forma, ¿no? De distinta forma. ¿Estás ahí, Lara? Quedaste frozen. ¿Volvió? ¿Volvió? Ahí. Ok, Ahí está. te volvió. Que internet está jugando una mala pasada. Acá estoy. No, a mí, bueno, acá en opinión que nadie me pidió, pero pienso dar igual. A mí me pasó algo parecido, digamos, cuando fui para allá. Porque era muy Ajá, bizarro mirarme a mí caminando por la calle con otro corte de pelo, es decir, esa podría ser mi prima tranquilamente, digamos. O, a ver, acá por lo menos a mí me pasa, digamos, que a ver, con los rasgos fenotípicos, digamos, característicos, te miran y siempre te hacen chistes, esas cosas, pero vos no lo llegas, digamos, a dimensionar. O cuando te sentas y tu abuela te habla de la tortita de miel, que acá en el Cono Sur es re difícil de conseguir, o te venden cualquier cosa como si fuera tortita de miel, y te sentaste y la comes en una plaza y decís, como que terminás de cerrar el círculo, digamos. A ver, la historia totalmente. personal de mi familia, mi Y a vos, abuela vino muy chiquita, perdón. ahora que decías, hay algo como en la mirada también, que a lo mejor a mí me pasa, no sé si a vos te pasa también, a mi hermana sé que le pasa, porque lo hemos hablado muchas veces, que alguna gente me dice, no me mires así, y yo digo, "No te estoy mirando", y hay algo como en la mirada esa medio como de ruso, no sé si a vos te pasa, que de repente Mal, quedamos te como dicen, tildados. ¿Te pasa a vos también? te dicen, sí, te dicen, tipo, me estoy examinando el alma, ¿qué me estás escaneando? Y vos te juro que tengo este ojo nada más, porque quedas como, A mí me pasa todo para el vos lo más tiempo. normal del mundo, estás pensando en la lista de compra y estás así, totalmente duro, y dicen, che, pareces re intimidante, y vos tipo, gracias, así, o no sé, o Sí, también no otra sé, cosa que, son diferencias muy sutiles, pero claro, cuando estás allá y ves que todo el mundo tiene, o mucha gente tiene tu misma mirada, decís, "Mm, bueno, sí, evidentemente llegué al lugar donde mal. viene la mirada". Bueno, O a mí me pasa que podía como reinterpretar el cariño de mi abuela por lo que veía, digamos. Onda, mi abuela, me acuerdo, o sea, era muy característico de ella que estaba en medio de la mesa familiar, Navidad, lo que sea, y se largaba a llorar, pero catarata. Y le decimos, pero ¿qué pasa, abuela? Es que estoy tan contenta. Y se emocionaba que se le ponía flor de piel cualquier cosa. O te decía, sí, sí, me bueno, nació el caballero de noche. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y vos decís, de ahí viene. pobre, pobre, sí, bueno, también las historias de mi familia, sobre todo mis bisabuelos, que porque mi abuelo llegó chiquito, pero mis bisabuelos fue muy duro toda la venida para acá y eso, y también tenían, para ellos era como muy fuerte, nunca se llegaron a acostumbrar del todo a vivir fuera de Rusia. Sí, mi abuelo, Pero por bueno, ejemplo, pasemos a la siguiente pregunta, Lara, que tenías unas preguntas buenísimas y se nos va el tiempo. dale, dale. Entonces, esta pregunta está súper armada y la voy a leer, no me juzguen, pero iba a perder el hilo si no la escribía. En muchas de tus obras puedo ver un collage de la alta y la baja historia, esos eventos que son idolatrados por los puristas de la disciplina y los rígidos libros de historia. Se encuentran a la par, atravesados y embebidos de iconografía pop y la vida de los comunes. ¿Cómo describirías la danza entre historia y arte? ¿La historia da posibilidad al arte o el arte crea historias posibles? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. Por un lado es que yo nunca fui a una escuela de arte ni a una escuela de cine. Bueno, sí estudié cine cuando era chico, estudié 4 años en una escuela que fue muy rica. De hecho, hay un documental que creo que está en YouTube de los niños que fuimos a esa escuela de la Cinemateca Uruguaya, porque la mayoría nos terminamos dedicando a la creatividad o al audiovisual. Imagínate si eso fuese una materia, por ejemplo, en las escuelas, porque realmente nos marcó a todos los que fuimos. Eh, pero por eso te decía, tiene como dos partes. La primera parte es que yo en realidad soy un creador en ese sentido como bastante desprejuiciado, no soy académico. Trabajo con los referentes que a mí me gustan y sobre todo con los referentes que me marcaron en la infancia, con la cultura pop de los 80s,
con la cultura del VHS. Yo me hice realmente mi conocimiento cinematográfico viendo películas. Cuando era chico, el VHS, que ahora parece una tontería de que podías ver películas en tu casa, en ese momento era totalmente futurista. Antes tenías que ir al cine. Entonces me sacaba, qué sé yo, tenía muchos videoclubes donde tenía que ir rotando porque iba más rápido que los estrenos. Me sacaba de a 5 películas por día. Y me acuerdo que los chicos del videoclub me decían, pero es que no te va a dar el tiempo para verlas todas. Y yo veía absolutamente todo. También tuve la suerte de que tenía 2 tíos, Rosana y Tomás, que eran muy cinéfilos y un poco más grandes que yo, o sea, eran jóvenes todavía. Entonces, muchos clásicos del cine los vi con ellos. Películas de los hermanos Marx, yo qué sé, Casablanca, más todo lo que aprendía en la escuela de cine. Entonces, realmente como que me fui armando solo, después en la adolescencia también, con la cinemateca, la presencia de cinemateca fue fundamental, pero sobre todo eso, la cultura del videoclip, eh, las películas masivas, era la época de Spielberg, hubo todo como una explosión de Hollywood en esa época, que fue lo que más me marcó. Y después, por otro lado, lo que decías de la creación entre la historia de, bueno, perdón, también la historia del arte siempre me gustó. Y ahí también tuve como una formación dentro, yo estudié arquitectura en realidad, y en la facultad de arquitectura, como mi materia favorita era historia del arte, siempre me gustó. Y bueno, entonces, digamos que de esa mezcla es lo que soy yo, justamente, como de cultura popular de los 80s, 90s, que es la época donde crecí, de alguna forma me siento más identificado, y la historia del arte que me encanta, como la alta y baja cultura, mal dicha, porque también tenemos que esperar un tiempo, a que pase un tiempo para ver qué es alta y baja cultura, ¿no? Porque a lo mejor el David de Miguel Ángel no era alta cultura cuando lo hizo. Es más, no era alta cultura cuando lo hizo, ¿no? Es como que cada uno es referente de su tiempo y la perspectiva histórica es lo que después le da el contexto. Y después, por otro lado, que decías eso de la posibilidad, ¿cómo era? Si la historia hace posible el arte o el arte da historias posibles. A mí siempre me gusta pensar que el arte es el que genera la historia y que genera de alguna forma la narrativa del presente. Eso de pienso, luego existo, yo creo que es creo, luego existo. Creo de crear. Por ejemplo, Hollywood definió para millones de personas en el mundo lo que es el amor. El amor es Julia Roberts en un balcón, Richard Gere que llega con la música de ópera, le regala unas flores. Bueno, eso para vos o para una persona que le gustó Pretty Woman, es el amor. Y así sucesivamente dentro de la historia del arte, de todo, del arte en su gran espectro, ¿no? De la creación. Y si te pones a pensar, el arte empezó como un ritual mágico, porque en las cavernas, en la época del arte rupestre, los artistas o la gente que dibujaba, primero dibujaba que cazaban un mamut o un búfalo, qué sé yo, y después salían a cazarlo, pensando que si lo representaban, iba a pasar. Primero es la representación y después es la realidad, de alguna forma, ¿no? Por eso lo que vos decías también de la mentira y la verdad, en realidad, ¿qué es la representación y cuál es la verdad? Y bueno, el arte justamente es ese juego. Buenísimo. Entonces, como quiero dejar que después la gente pueda preguntarnos cosas, voy a abrir la caja mágica de preguntas que Martín me mandó por adelantado, así yo se las leo y a las que se las intento contestar. Me encanta, estás re preparada, Lara. No se nota que es tu primer libro. Se Sos siente la halaga, Susana. dice sonrojo, pero no se nota. Ahí está. ¿Estás ahí? Escuchá. Me van a desmonetizar. La interpretación que Natalia logró de Milagros y Cholito empoderó a muchas mujeres rusas por los testimonios que me han hecho llegar. Ese giro que le dio al personaje es indescindible de la historia del movimiento de mujeres del Uruguay y sus logros. ¿Qué reflexiones podrías realizar al respecto? Imagínenlo con un acento bien charrúa, bien bo, y eso es lo que me hubiera preguntado Marta.
Y lo que yo les contesto es que esto Hola, tiene OMS. muchas capas. ¡Здравствуйте! Привет. A ver, empezamos por atrás. La historia del movimiento de mujeres y el movimiento feminista ruso es igual de importante que la historia del movimiento uruguayo para explicarlo. Para reducirlo, digamos, en términos que se pueden explicar dentro de lo que dura este video, vamos a decirlo así. Rusia, en este caso la URSS, fue el primer estado del mundo donde se institucionalizó el feminismo. Léase, tuvo la primera mujer ministra, las primeras políticas de Estado dirigidas directamente a mujeres con características propias y pensadas para las mujeres, y sobre todo tuvo una imbricación muy especial en lo que es la categoría de clase y la categoría de mujer. Aunque hubo retrocesos, idas y venidas, podemos decir que durante la primer parte del gobierno de la URSS, sobre todo en la época leninista, con Alexandra Kalantay a la cabeza y otras mujeres impresionantes como Inés Amand, como Nadiezhda Krupskaya, lograron que la mujer estuviera al frente de la política y sobre todo que se desarrollaran políticas con mirada feminista. Después, digamos que por cuestiones económicas y por cambio de jerarca, llegada de Stalin, todo eso se desbarranca y se vuelve a la idea de familia tradicional, donde la mujer tenía que cumplir un rol. No en tanto, digamos, como mujer en sí, como digna de una sociedad libre, como una nueva mujer para un nuevo estado y una nueva etapa de la sociedad, sino que tenía que volver ciertos roles tradicionales, pero también se le quitó mucho a la mujer rusa en el sentido de que se le desvalorizó la idea de feminidad mucho, sobre todo en la época stalinista, donde se tildó muchas cosas que son característicamente relacionadas con lo femenino como banales, como frívolas, como subimportantes dentro Prioridades. del ranking. Totalmente se las jerarquizó, pero Mm. sobre todo se proponía que cuando llegara el comunismo iba a llegar la igualdad para la mujer. Se le prometió, se le mandó un cheque a 30 días, que bueno, cuando pasara te toca a vos. Y lo que le pasó a las mujeres del Uruguay es que tuvieron que pelearlo un montón en ese sentido también y que lograron de los primeros logros en políticas públicas con el derecho a voto que después no pudieron ejercer indirectamente porque llegó la dictadura, se les prometieron un montón de derechos que luego se les fueron quitados, los procesos latinoamericanos. Pero con lo que les pasó al mismo tiempo, con la caída de la dictadura, con la CONAPRO, etcétera, en Uruguay, y con la Glasnost en Rusia, es que a ambas el feminismo le llegó de la mano del movimiento de derechos humanos. Y esa fue una conexión inmediata que lograron armar porque venían de la misma línea. En esa época, el feminismo transnacional estaba sobre todo, ¿cómo decirlo?, monopolizado por lo que es Naciones Unidas, por el proyecto de Beijing y ese tipo de temáticas que los hacía bastante conversables. Entonces las ideas de mujer que había también, digamos, comenzaba, la idea de lo que era, mejor dicho, el bienestar para una mujer estaba más o menos homogeneizado. Pero después pasa también que el personaje de Cholito cumple dos condiciones. Primero, logra emular, digamos, una imagen de feminidad que las rusas habían perdido, con Claro. Natalia Oreiro, Aclaremos, ella, digamos. aclaremos que Cholito es el personaje de Milagros De en Muñeca Natalia Brava, el Oreiro. que interpreta a Natalia, y que Natalia tuvo mucho que ver con la creación de ese personaje, muy, muy basado en sus propias experiencias, digamos. Exacto, entonces tenés por un lado a una chica que cumple ciertos atributos femeninos, pero sobre todo que se le permite meterse en mundos típicamente masculinos, en el mundo del fútbol, en estar con los pibes, en el mundo de la bailanta, digamos. Ella podía ser femenina, tener atractivos masculinos, divertirse, trabajar y sobre todo había logrado ascenso social, digamos, sin haber tenido que cambiar ella misma, algo que era muy importante para una sociedad donde la pobreza había llegado al 25%, la desocupación al 40%, y se veía que todo se venía muchísimo más negra para adelante. Entonces, que una mujer rusa haya podido ver que había otro tipo de futuro posible, aunque sea en la ficción, digamos, especialmente cuando Natalia se parece tanto también a los fenotipos típicos rusos, se logra una proyección impresionante, digamos, que creo que eso logra encarnar un montón, y por eso creo que está la idea de empoderar a la mujer rusa. También hay cierta idea, sobre todo, de rechazo. De las mujeres en Rusia se sienten bastante descartadas por los documentales que pude ver. Allá no es tan fácil hablar de estos temas. Y ver que una mujer que podía ser ella misma y podía ser querida por tanta gente y aceptada y ser totalmente fantástica en su todo ser, digamos, como que también es una idea de empoderamiento. También lo que Claro. pasa es que Natalia
logró poner todos estos ideales sin utilizar de por sí la palabra feminismo, que se asocia ya con dos cosas, o con el comunismo o con una idea de imposición de valores occidentales, que parecen contrapuestos, digamos, pero que son dos destinos comunes. Entonces ver a una mujer latinoamericana que se parece a ellos, que también ha sufrido presiones similares, que está también en un contexto de neoliberalismo, y lograr conectar con lo que dice, por cómo se mueve, cómo se expresa, digamos, cómo logra hacer algo más que resistir, digamos, en ese mundo, creo que viene por ese lado de la idea de empoderamiento del personaje de Cholito para las mujeres rusas. Claro, Pasando lo que muchas chicas allá cuando entrevistábamos a las seguidoras de Natalia, porque también no es un fan, es otra cosa. El fan está más asociado a la cultura de repente de la celebridad y el consumo de Estados Unidos. Son realmente seguidores, o sea, tienen una relación como mucho más estrecha. Es otro tipo de vínculo. Pero muchos y muchas chicas sobre todo me decían que, claro, que en la tele siempre, sobre todo en las telenovelas, lo que veían eran heroínas de telenovela siempre en función del hombre, que sufrían por amor, que se tiraban a llorar en la cama porque el chico no las quería o algo, siempre su objetivo era conquistar al varón, ¿no? Y que sin embargo el personaje que interpretaba Natalia le tiraba los platos por la cabeza al galán, jugaba al fútbol, y claro, eso nunca lo habían visto. Y evidentemente eso fue, el sentido ese de empoderarse también generó una fuerte identificación, ¿no? o sea, lograban canalizar sus emociones de manera que no fuera vista ni como negativo ni como abrasivo, porque, a ver, también hay mucha idea de status quo, de mantener todo como está, porque es muy difícil lo que se te viene si no, y de vuelta mostrar, como vos decís, con el arte, que hay otro mundo posible, que hay otra posibilidad adelante donde hay igualdad de términos, donde lo que ella sentía era válido, donde gritar estaba bien, bailar estaba bien, decir malas palabras estaba bien, hacer todo, digamos, estaba bien, muestra, digamos, algo que capaz que de primera mano no pasa. Qué sé yo soy, por ejemplo, de una ciudad bastante chica, cuando yo crecía tenía 40.000 habitantes, algo así, y muchas cosas de las que yo podía ver era en la tele, porque en la calle yo evidentemente no las iba a encontrar, digamos. Que había personas de color, yo no me hubiera imaginado en mi pueblo, digamos, eso no pasaba. O que había tantos lugares posibles, o que se podía hacer esto, lo otro, bla, bla, bla. Mi sueño era ser princesa, astronauta y cantante de rock, porque se podía hacer cualquier cosa, digamos. Claro, claro. Viniendo de una ciudad donde podía ser comerciante, trabajar para una petroquímica, digamos, ser maestra, para mí era un montón, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, creo que la cultura popular tiene eso de que tiene como un acceso masivo, que fue justamente, creo que lo que pasó sobre todo con Muñeca Brava, y después, como bien analizabas vos en tu video, todo el vínculo que también generó Natalia con respecto a eso, de que fue consecuente. Siguió yendo a Rusia con su propio esfuerzo, sin una mega empresa atrás que la estaba llevando, sino por decisión propia, y realmente generó un vínculo que, claro, todas esas personas que de alguna forma se sintieron empoderadas, nada, generaron una relación de cercanía total. Es un referente, o sea, a mí cuando me preguntan por el fenómeno Naya Natalia, siempre digo, no es como un fenómeno de celebridad, va mucho más allá de eso y tiene que ver justamente con lo emocional. A mí me hace acordar mucho más al fenómeno de las idols en Japón que el fenómeno, digamos, del fanatismo, como vos decís, estadounidense, del viejo Hollywood. Tengo Claro. una idea de es cercana, pero es aspiracional, es mi amiga, pero no la conozco tanto. Y Natalia lo logra naturalmente, digamos, porque llega y los trataba de pe a pa, Sí, le todo dice un eso está montón de muy cosas. basado en su propia personalidad, en sus propias ideas, y está muy basado en ella misma, porque ese personaje tiene muchas cosas de ella, pero después con otros personajes también le siguió pasando, porque básicamente, además, las chicas, los chicos que siguen a Nati en Rusia, vos lo sabrás mejor que yo, pero es gente muy preparada. Hay algunos que son, yo qué sé, licenciados en filosofía y letras, o sea, es gente que realmente trasciende la foto, la revista o la telenovela, y lo que terminan es como percibiendo lo que hay
la esencia de la persona y son consecuentes a eso, ¿no? Y de alguna forma el relacionamiento de Nati con ellos también es igual, porque hay que tomarse un tren para ir hasta horas y horas y horas, ir a lugares donde te están esperando con los brazos abiertos, imagínate, es una cosa como súper emocionante. Bueno, Lara, ¿te parece si lo dejamos acá? Me encantó. Ah, perdón, quedaba una pregunta que te había hecho a vos, ¿no? Sí, pero si querés la dejamos y preferiría que si alguien quiere preguntar algo, lo haga ahora, digamos, Ah, y dejamos los vale, próximos sí. 10 minutitos para que alguien pregunte si le quedó alguna duda, si tienen inquietud, Medio lo que tiempo, sea. ¿no? ¿Cómo? Porque ya estamos medio ahí con el límite de tiempo. Yo no lo veo acá. Vos lo ves, creo. A ver. Bueno, si Sí, alguien nos quiere queda preguntar algo, que hable ahora o calle para siempre. Como Nos en las quedan 15 telenovelas. minutos. ¿Están preparando alguna banda online? Sí, estamos preparando. Vamos a hacer algo con Nati juntos el día antes del estreno. Se estrena la película el 6 de agosto a las 12 horas de Los Ángeles, así que estén preparados. Sí, Acá estamos me bien de comentan tiempo. mi manager que estamos bien de tiempo. Así que bueno, si ¿Querés mandar mientras un tanto, mensaje? ¿cómo? ¿Querés mandar un mensaje en ruso? ¿En ruso? Voy a intentar porque estoy bastante oxidada, pero acá voy. Здравствуйте, Россия. Меня зовут Лара Филипповна Звир. Я кордовеса, я студентка. Я изучаю международные отношения в Кордове, в Аргентине. Я очень люблю Руссию. Пуш-пуш. Пока-пока. Push, push. Извините, я не говорю Пока, пока. много. Poco, es lo que estoy re oxidada porque estudié un año y medio, pero es muy difícil si no conversas con alguien y no hay música, no hay película, Claro, no hay nada que valga que te quite eso, digamos. totalmente. Pero Sí, yo quiero, bueno, yo no sé hablar, sé decir palabras o frases, pero me gustaría recuperarlo. Mis dos abuelos, mi abuela no era rusa, pero aprendió ruso también, y nada, me encantaría recuperarlo, me parece que es importante. Y bueno, ahora estoy de repente inmerso en parte de la cultura todo rusa, en mi eso. pequeño granito de arena aportando. Bueno, Lara, muchísimas Ay, gracias, la verdad que escúchame, fue un gran descubrimiento. dale. Me encantó Un tu saludo, video de te cómo quiero analizar. dejar. Uy, ¿Se te murió. cayó? Sí, todo por querer mostrar. Mira. Uy, ¡Ah! ¡Uy, no! voy a morir. Ahí se Ahí te... está. ¿Se ve? Muy bueno, sí, Es sí, sí, sí. Ortiz y Nati. Ah, como que adentro de Nati está Sorquiti, me encanta. Por favor, pasame una foto así lo subo. Ok, Dale, develamos dale, la te lo verdad. mando. Aquí está Natalia Oreiro, que se sepa. Bueno, Lara, Muchísimas muchas gracias, gracias. Martín, por Acá, acercarte, acá. por esta oportunidad, por todo. Пока-пока, до свидания. Das Vidaña. Chau.